Hola amigos de Semillas de Esperanza, muy buenos días y ya estamos aquí en otro jueves más. Hoy es jueves 30 de enero. Increíble, ya se nos está acabando el primer mes. Esto se va rápido, así que recordemos el aprovechar cada día, ¿no? Veíamos en Cambios Profundos que vivir con sabiduría es identificar los kairos, los tiempos, ¿no? Y pues cuando vemos que los días van pasando rápidamente, pues hay que vivirlos con alegría y con provecho. Y bueno, muchas gracias amigas por estar aquí conectándose y hoy entramos ya de lleno con nuestro manual a la lección número 1. Recuerden que estamos en este manual que escribió Paul Washer, que se llama Discerniendo el problema del hombre. Y hoy la lección número 1 vamos a tocar el tema sobre la creación del hombre. El versículo líder para este día es Génesis 2:7 y es el versículo que sugerimos y animamos a memorizar para esta semana. Si tú estás llevando este proceso con este manual, este discipulado, pues recuerden que el año pasado estuvimos aprendiendo en Cambios Profundos que una de las disciplinas espirituales que utiliza Dios para llevarnos a Él y estar en Él y permanecer en Él es la memorización de la palabra, y sería Génesis 2:7, versículo líder para esta lección. Y dice: entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y bueno, las que vimos la semana pasada, tuvimos 2 semanas de introducción y preámbulo. La semana pasada aprendimos 5 razones por las cuales podemos entender y creer que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y no por hombres. También, ¿por qué vimos ese preámbulo? Porque Génesis 1:1 comienza con la declaración. Lo primero que revela Dios acerca de Él es que en el principio Él creó todo. O sea, todo el capítulo 1 nos apunta que Dios es el creador. Y entendimos que ante esto solamente hay 2 respuestas. O soy creacionista, o sea, entiendo y creo en la creación, que Dios fue el creador, lo cual estuvimos entendiendo que es la postura más lógica y razonable aún científicamente, o soy evolucionista. Y esto es importante porque si vamos a ver hoy la creación del hombre, no es lo mismo, definitivamente son caminos diferentes que nos llevan a entender que yo soy creación especial por Él, formado por Él, planeado por Él, o que soy el resultado de una serie de accidentes afortunados que llevaron a la creación de la, por así llamar, especie humana del hombre, ¿no? Esto nos lleva a caminos muy diferentes. Entendíamos que cuando no abrazamos la verdad de que fuimos creados intencionalmente por Dios, sino que somos una serie de resultado de una serie de accidentes afortunados, que aparte la semana pasada entendimos que las mutaciones nunca suman, las mutaciones restan, pues le quita a nuestra vida el propósito, ¿no? Simplemente estamos aquí por accidentes afortunados, por la ley de la especie más fuerte, en fin, ¿no? Entonces, hoy veremos tal cual la creación del hombre, y era importante entender que este no es un cuento de Érase una vez, y mucho menos Génesis. Ya vimos esas razones. Y vemos en el primer capítulo que Dios va creando y dice que vio que era bueno, y vio que era bueno, y vio que era bueno, ¿no? Cada que creaba algo. Y si todo lo creó bueno y perfecto, ¿por qué estamos como estamos? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa creación sabia, perfecta, bien hecha del Señor, que Él mismo dijo, vio que era bueno? Y por eso estamos aprendiendo y estamos yendo a este manual, discernir cuál es el problema del hombre, porque algo pasó. Si Dios creó todo perfecto, y vamos a ver en esta lección de verdad la sabiduría inigualable de nuestro Dios al poner en Génesis el origen de todas las cosas, el cómo Él crea y plantea las cosas. Nos vamos a maravillar, amigas. Pero si Él hizo todo bueno, pues
exactamente tenemos que discernir cuál ha sido el problema. Si él creó todo bien, ¿por qué las cosas no se ven del todo bien, ¿no? Realmente se ven muy mal. Y bueno, finalmente, la meta de todo esto es llegar a apreciar nuestra salvación y entender, ¿no?, de qué fuimos salvados. Si Jesucristo es el Salvador, se le conoce como el Salvador, pues a veces no entendemos realmente de qué hemos sido salvados, de qué hemos sido rescatados. Y bueno, todos estos estudios que estaremos llevando nos van a apuntalar en esto. Y bueno, gracias amigas por estar aquí tan puntualmente con todas nosotras. Vamos a orar, ¿qué les parece? Para que el Señor bendiga la lectura de su palabra y nos dé comprensión y discernimiento. Señor, gracias, aquí estamos. Gracias, Padre, nos ayudas, nos atraes a ti, Señor. Nos buscas y nos atraes a ti. Gracias por esta libertad que tenemos de abrir tu palabra, de leerla, de comunicarnos unos con otros, de congregarnos, Señor. Bendícenos este tiempo que estaremos y que tu Espíritu Santo tome tu palabra y nos instruya, nos corrija y nos anime, Señor, a entender y abrazar tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces una pequeña introducción, que veamos que el capítulo 1, la escritura utiliza cuando está hablando de que Dios creó la palabra Elohim o Elohim, es un nombre de Dios en plural y se está refiriendo, y vemos ahí en el capítulo 1 que un Dios trinitario está completamente envuelto y comprometido con lo que está creando, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están ahí en el capítulo 1. Apunta esto a un Dios creador. Y en el capítulo 2, la palabra que se utiliza para referirse a Dios es Jehová, ya no es Elohim. Y Jehová nos apunta al nombre del Dios del pacto. Esto es muy interesante y muy importante, que el capítulo 2 ya no utiliza Elohim, sino Jehová, que es el nombre que se relaciona con el Dios del pacto, con el Dios de una relación personal, porque es lo que vamos a ver, a destacar hoy en la creación del hombre. Entonces, el capítulo 1 está enfocado al Dios creador y el capítulo 2 está enfocado a su creación más especial, es decir, el hombre. En Génesis 2 nos muestra y nos revela, como vamos a ver, a un Dios personal y relacional con esta creación especial que hace del hombre. Entonces, algo también muy interesante que vemos en el capítulo 12, en la creación del hombre, vamos a observar dos cosas ahí en Génesis. Enseguida crea al hombre y instituye dos cosas: el trabajo y la familia, el matrimonio. Fíjense, en el capítulo, en 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahí está Dios instituyendo el trabajo. Aunque había creado un mundo, un planeta, con todo lo necesario para el sustento del hombre, le da una tarea. Ahí está instituyendo el trabajo, y más adelante en el capítulo 22 está instituyendo el matrimonio y con esto la familia. Dice 22 y 23, dice, con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre, ¿no? Y en cuanto al trabajo, nada más un pequeño paréntesis, pero no quiero dejar de decirlo, el trabajo tiene un propósito superior a obtener dinero. Aunque tristemente relacionamos trabajo con dinero y necesitamos ese sustento. De hecho, fíjense, anteriormente no se hablaba de carreras, se hablaba de vocación. ¿Por qué? Por este principio que instituyó Dios, porque Él instituye el trabajo. Como vamos a ver en la lección, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y parte de esto es reflejar, que el hombre pueda a través del trabajo reflejar la capacidad de crear, de producir cosas útiles, bellas, junto con Dios, ¿no? Esa es la idea, para gozarnos en ellos como lo hace Dios mismo, como vamos a ver en el Salmo 104:31, dice que Él se regocija en sus obras y Él instituye el trabajo para que
de igual manera nos regocijemos en la creación de cosas bellas, útiles para nosotros mismos. Entonces, algo que quiero aclarar, si ustedes observan y tienen ahí su Biblia, Génesis 2, del versículo 4 al 6, pareciera encontramos un resumen de la creación. No es otra creación, porque miren, voy a leerlo. Fíjate, el versículo 4 al 6, estás ahí conmigo. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que existiera la tierra y toda hierba del campo antes de que naciera, pues Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivara la tierra. Más bien de la tierra subía un vapor, el cual regaba toda la superficie de la tierra. Aquí no es un segundo relato o un relato diferente, simplemente es un paralelismo que es común que utilice la escritura para hacer como un resumen de todo lo que pasó en el capítulo 1, es como un preámbulo para llegar al versículo 7, que es el versículo líder y el que nos interesa. Dice, entonces, en el sexto día sabemos, dice, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida, así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y eso es lo que vamos primeramente a analizar. Si tienes tu manual, si tú ya descargaste el PDF, pues bueno, yo te invito a que abras la lección número 1 y que estés ahí conmigo. Y lo primero que quiero decir, y creo que es importante recalcar y no pasar por alto, es que este versículo es un golpe contra el racismo, ¿sí? ¿Por qué? Es una realidad. En este planeta, en este mundo existe el racismo. Y este versículo es el que lo derriba. Dios, la dignidad de todo ser humano es que Dios es el que nos hizo. Ese es el valor Él es el que nos formó. Y en su inmensa creatividad nos formó. Así como las flores no todas son iguales, Él hizo en su hermosa y grandiosa creatividad diferentes razas, diferentes colores, diferentes fisonomías, pero aquí es donde la base que nos da dignidad a toda la humanidad, sea cual sea nuestro origen, nuestro color, nuestro tamaño, nuestras características, nuestro valor es que hemos sido hechos y formados por Dios. Y Dios decidió formarnos así, altos, bajitos, morenos, claros, chinos, lacios, increíble, maravilloso. Si tú pones toda la humanidad, todas las razas, es como un jardín, ¿no? Hermoso, todo hermoso. Pero bueno, el hombre caído le da valor, ¿no? Y a diferentes tipos o diferentes características. Pero bueno, nada más quería acentuar esto. De hecho, hay un libro muy interesante que una vez un amigo me regaló que se llama Una misma sangre y habla precisamente de esto, el racismo, y este versículo es base para derribarlo en nuestro corazón. Pero bueno, este versículo de Génesis 2:7 es el relato sobre la creación del hombre. Y la pregunta que nos da el manual es, ¿qué nos comunica este relato acerca del origen del hombre y su relación con Dios? Y lo primero que podemos ver es que dice que Dios, entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre. ¿Qué te dice que lo formó del polvo de la tierra? Fíjate, a los animales, en Génesis 1, narra que lo formó de la tierra. ¿Y qué crees? Al hombre del polvo que está encima de la tierra. ¿Sí has visto que aún en la tierra a veces hay polvo? Pues bueno, del polvo de la tierra Dios lo formó. Entonces, no lo formó del oro, no lo formó de brillantes, no lo formó de esmeraldas, lo formó del polvo de la tierra. Y me gusta un título al estar estudiando el tema. Me gusta mucho ir en Google al comentario bíblico de Enduring Bible. Y esta sección lo titulan ahí, del polvo a la gloria.
Y sí es cierto, es que eso ahí muestra la grandiosidad creativa de Dios. De la nada, Él hace algo extraordinario. Y saben que trayéndolo a este tiempo y a nuestras vidas es una realidad. De un muerto espiritual, en Cristo hace uno vivo y empieza a formar a cada hijo a imagen y semejanza de Cristo, a restaurar eso que se perdió en Edén. Pero bueno, lo primero es entender el origen humilde, ¿no? Él debe de apelar a nuestra humildad y la grandiosidad de Dios, de que de la nada puede formar algo maravilloso y extraordinario que somos nosotros, el pináculo de su creación. Muchos teólogos así llaman a esto. Por otro lado, observemos que Dios, al crear al hombre, cuando dice que Él tomó del polvo de la tierra y dice, Dios el Señor formó al hombre, aquí cambia el patrón de creación, porque anteriormente en el capítulo 1 de Génesis vemos que Él al hablar va creando. Dice, que haya luz, que haya esto, y simplemente al hablar Él va creando, ¿no? A través del verbo. Sabemos esto en la Trinidad de Jesús. Él habla y va creando. Y aquí dice que toma del polvo y lo forma, ¿no? Entonces, Él lo modela, da a entender como si hiciéramos una analogía, pues con sus manos nos formó. Aquí hay algo diferente. Recuerden, tengan en mente la pregunta, ¿qué nos comunica este relato acerca del origen del hombre? El origen del hombre y de su relación con Dios. Entonces, primero fue formado del polvo. Es un patrón de creación diferente a todo lo demás. Y luego dice que infundió en su nariz aliento de vida. Y así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y este es otra característica especial y diferente que hace Dios con el hombre. A los animales los forma de la tierra, las plantas, en fin, pero no les da aliento de vida. Este aliento de vida, este soplo, es únicamente para el hombre. Y con este soplo, con este aliento de vida, Él está transmitiendo vida eterna. O sea, obviamente el único eterno, verdaderamente el que existió antes de los tiempos y existe todo el tiempo y vive en un presente continuo es Dios. Pero cuando Él empieza a crear es el inicio del tiempo y a partir de esa creación es que tendrá vida eterna. Dice Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y esto es importante porque finalmente donde sí o sí, no por nada, todas las civilizaciones y todos los tiempos, en todas las culturas han pensado en una vida que no acaba y en una vida después de la muerte. Y es que no es una ocurrencia del hombre, no es una inquietud que se le ocurre al hombre, es una inquietud que nace en el hombre y siempre ha nacido porque Dios puso eternidad y en este aliento de vida, en este soplo de vida, Dios da al hombre esa eternidad, vida que no acaba. Y el punto importante es, después de este tiempo en esta tierra, ¿dónde voy a pasar esa eternidad? Y bueno, eso es lo que vamos a ir aprendiendo a través del curso. También vemos que a través de este aliento de vida, Él transmite atributos de personalidad que nos hacen compatibles para tener una relación con Él. ¿Sí? Nos da voluntad, nos da emociones, nos da raciocinio, nos da en esa voluntad nos da posibilidad de decidir, ¿no? Entonces, en ese aliento de vida que Él nos da exactamente, nos transmite esa imagen y semejanza para que podamos relacionarnos con Él. Por eso en el segundo capítulo, cuando se refiere a Dios, habla ya está escrito en los manuscritos originales, Jehová, el Dios del pacto, el Dios relacional. ¿Y por qué? Pues porque está creando algo ahora
para relacionarse con él. Y esta es una distinción importante que Dios hace de todo lo creado. A todos los demás, al mundo animal, pues les dio vida animal, a la vegetación les dio vida vegetal, ¿no? Porque tienen vida, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Acuérdense de primaria. Pero al hombre le da esta particularidad, ¿no? Recuerden, estamos contestando la pregunta en base a este versículo que nos comunica este relato acerca del origen del hombre y su relación con Dios. Entonces, este aliento de vida hace que tengamos una vida compatible para relacionarnos con Él, ¿no? Por eso Él imparte esta imagen y semejanza, por eso Él imparte estos atributos de personalidad ahora sí que podríamos decir como San Agustín en base a esto. Él decía que mi alma no haya descanso o reposo hasta que se encuentre en Él, porque fuimos hechos con este propósito, no solamente para vivir, respirar, reproducirnos y morir, ¿no? Como todo lo demás de lo que a Él le dio vida, porque sabemos que de lo que Él creó hay materiales sin vida, inertes y con vida, ¿no? Entonces, esta es una distinción y esto es importante, porque si no cumplimos, o sea, si entendemos que fuimos hechos en el origen, en Génesis con esto, eso es parte del propósito y lo que le da sentido a la vida, ¿no? Entonces, esto es importante subrayar. Miren, toda vida se origina en Dios, pero la vida humana empezó con el aliento personal de Él. Y esto hay que subrayarlo. Algo que hay que entender y las implicaciones que tiene esto. Mire, el único autoexistente, o sea, que nadie lo creó, es Dios. Y el único autosustentable, que no necesita que alguien le haya dado aliento de vida y mantenga su vida. Yo sí. El hombre la vida es dada por Él y es sostenida por Él, ¿no? Y esto tiene implicaciones. Si yo entiendo bien esto, ¿de quién depende mi vida? ¿A quién tendría que agradar? ¿A quién tendría que buscar? ¿En dónde está mi seguridad? ¿Quién sostiene mi vida? Él es el que da aliento de vida, ¿sí? Y vida que es compatible para tener una relación con Él. También este origen nos muestra que el hombre es un hombre compuesto. Hay una parte física y hay una parte no tangible que le podríamos llamar espíritu. Hace Dios al hombre un ser espiritual, ¿no? La parte, hemos hablado aquí en muchos estudios, la parte no tangible de nuestra persona, que es realidad, ¿no? La manera en que pienso, en que siento, la manera en que decido, es parte de ti, pero es la parte no tangible y está apelando a esa vida espiritual. Ok, entonces ahí estamos con esta primer pregunta. Vamos a la segunda pregunta, el segundo punto que toca Paul Washer en este estudio. Y ya habla, en Génesis 2 también se encuentra el relato de la creación de la mujer. Y bueno, esta parte me encanta. Y vamos a aprender muchísimo, amigas. Yo sé que también tenemos amigos que nos escuchen, pero esto también es para ustedes por lo que las implicaciones que va a tener. Vamos a leer juntos del versículo 15 al 23, ¿sale? Para tener el preámbulo de cuál es el contexto, el escenario en el que Dios decide crear compañera, vida igual o semejante a la del hombre, ¿no? Dice, Dios el Señor entonces tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En este momento sabemos que está solamente Adán, ¿no? Está ahí él, está instituyendo el trabajo, está instituyendo, vamos a ver más adelante, lo hace corregente de su creación. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden, ¿no? Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. La próxima semana vamos a ver más a fondo estos dos versículos. Después Dios, el Señor, dijo, no está bien que el hombre esté solo.
Fíjate, la primera vez hasta este punto, Dios de todo lo que creaba decía que era bueno y bueno en gran manera. Pero en este punto dice, no está bien que el hombre esté solo, haré una ayuda a su medida. Y es que recordemos, Dios es un Dios trino, tres personas diferentes con los mismos atributos o las mismas perfecciones, pero con roles diferentes. Y la Trinidad nos muestra que el mismo Dios es un Dios relacional en sí mismo. Entonces, si nos está creando a imagen y semejanza, pues obviamente al crear al hombre a imagen y semejanza suyo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros somos tres y estamos completos y gozosos relacionándonos nosotros tres. Y tenemos aparte, nosotros vemos en la Trinidad, como vimos en Atributos de Dios, que hay una relación colaborativa. Dios Padre tiene por así decirlo, es como el líder, ¿no? Es la cabeza de la Trinidad y tiene una función. Dios Hijo, Jesucristo, la segunda persona, tiene otro papel y Dios Espíritu Santo otro. Los tres de igual dignidad, de igual esencia o atributos, pero que se relacionan entre sí y colaboran entre sí. Entonces esta nota mental es importante porque en este marco entendamos el trasfondo de que dice no está bien que esté solo y que decide hacer una ayuda a su medida, ¿no? O sea, a alguien como él. Pero miren lo que sigue a continuación. Así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría, y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Y luego, versículo 21 dice, entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una de sus costillas, que en lo original no es una costilla sino de uno de sus costados, y luego cerró esa parte de su cuerpo y con este costado sacó del hombre, Dios el Señor hizo a la mujer y se lo llevó al hombre. Ahora, observemos algo del texto. ¿Por qué dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida? Pero luego hace que Adán conozca a todos los animales y les ponga nombre, ¿no? Y ya luego entonces es que lo hace caer en un sueño y forma a la mujer. Y yo creo que Dios está haciendo consciente a Adán de que todo lo creado, de que él es diferente por un lado y por otro lado no hay compañero, ¿no? Ideal de la misma esencia o de la misma estructura que él. Y que por más que sea el perro el amigo del hombre, ¿no? Y por más que amemos a los animales y que a veces ya está de una manera verdaderamente errática. Yo les decía a mis amigas en el discipulado que veía un programa donde llevaba... bueno, era un documental sobre alguien que creó estos shows que son verdaderamente muy desagradables, donde llevan a las personas y las confrontan y llevan cosas extrañas, las excentricidades de las personas. Y llevaron a un hombre que estaba enamorado de su burra. Y ahí se daba besito con la burra y toda la cosa, y que se había casado, ¿no? Entonces, el hombre verdaderamente caído ha distorsionado todo, o sea, el orden de la creación. Dios hizo que todos los animales desfilaran delante de Adán, los pusiera nombre, o sea, los conociera y se diera cuenta de que él estaba hecho ahora sí que a mano, había sido una creación especial, y que en toda esta belleza, que por más que podamos tener relación con ciertos animales que Dios ha hecho domesticables, jamás hay una ayuda a su medida. Y esa ayuda porque vemos aquí que Dios está formando al hombre a su imagen y semejanza en una idea de una relación colaborativa, donde van a ser corregentes de la creación.
¿no? Donde ellos van a cultivar el huerto, ¿no? Y donde vamos a ver más adelante en Génesis 1 habla que ellos iban a dominar sobre las aves, sobre las bestias del campo, ellos iban a ser gobernadores junto con Dios. Entonces, ya que hace que Adán se dé cuenta de esto, es cuando lo hace caer en un sueño y toma de un costado de él, o sea, de su misma esencia. Digamos que sabemos que están los pares de cromosomas, recordando nuestras clases de biología, y sabemos que el último par es XX, es una mujer, y XY es hombre. Entonces, podríamos decir que en ese momento toma esta misma creación que formó, pero de esa misma forma ahora una mujer, ¿no? Una ayuda a su medida, alguien que le complemente para hacer una vida colaborativa en esta tarea que pone Dios de regencia, vicerregencia de la creación. Dice, con la costilla o con el costado que sacó del hombre, Dios el Señor hizo a una mujer y se la llevó al hombre. Entonces, esto nos comunica algo muy importante, amigas. Después de la caída sabemos que, como vamos a ver más adelante, las siguientes lecciones, el hombre se ha enseñoreado y ha hecho a veces una autoridad abusiva, así como la mujer después de la caída quiere controlar al hombre, y en esa autoridad abusiva se ha llegado, en los tiempos antiguos de Grecia y Roma, se llegaba a cuestionar si la mujer era un ser humano, si tenía alma, ¿no? Y yo creo que esto se ha arrastrado, nosotros podemos ver muchas de las culturas orientales y vemos el nivel, el subnivel que se le da a la mujer y el trato, ¿no? Y esto Dios no lo planeó así, la escritura está mostrando claramente que es creación directa de Dios, y eso hace imagen y semejanza, y eso le da su dignidad y su lugar, ¿no? Esto, mujer, esto construye nuestra identidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante que permitamos que entre y tome lugar, porque a nosotras mismas, a lo mejor por toda esta situación milenaria de vernos menos o sentirnos menos o que nos hagan sentir menos. Y no estoy hablando de ahora de empoderarnos hedonistamente, ¿no, amigas? Estoy hablando de la justa medida que pone Dios, que hace con su creación, ¿no? También observemos que aquí vuelve a romper el patrón de creación Dios, porque al hombre lo hace del polvo de la tierra y a la mujer ya tenía como esa imagen y semejanza en el hombre, y ahora hace como una ayuda a su medida, una ayuda complementaria. Y lo que estamos viendo es que forma un par para que sean cooperativos en esta creación. Y esa es nuestra dignidad, exactamente igual a la del hombre, y esta es la idea, ¿no? Juntos, una relación cooperativa, complementaria. Sabemos que verdaderamente es increíble, o sea, fisiológicamente, físicamente, somos totalmente complementarios, y esto es muy importante de entender. Y también otra cosa, ¿no? Nos hace seres relacionales, ¿no? Estamos llamados a ser seres relacionales con nosotros, con nosotros mismos, ¿no? Con la humanidad. Entonces, vemos esto en cuanto a la mujer, ¿no? La pregunta es, ¿qué nos comunica este pasaje acerca del origen de la mujer? Pues que nuestro origen, no el hombre nos hizo Dios mismo, ¿no? Y nos hizo a imagen y semejanza de él, ¿no? Tomó ya un primer patrón que había hecho con el hombre y de ahí nos hizo con idea colaborativa, ¿no? Ayuda, nos dice aquí en esta atracción, ayuda a su medida, ¿no? Nos hace con la misma dignidad, con la misma encomienda. Claro que aún dentro de la Trinidad vemos que hay una jerarquía, ¿no? Jesucristo dice, yo no hago nada que el Padre, pero a la vez es completa y absolutamente 100% Dios, ¿no? Y esto también nos debe de decir el rol dentro del matrimonio. Yo siempre me gusta utilizar el presidente y vicepresidente, ¿no? Y lo que dice Efesios es que en sumisión mutua,
¿no? Y finalmente, ok, el hombre es el que, como vamos a ver la próxima lección, es el que tiene que responder y es el responsable, pero hay una vicerregencia, hay una mutua sumisión. ¿Por qué? Porque hay una misma dignidad hechos por Dios a imagen y semejanza, ¿no? Esto debe construir, amigas mías, nuestra identidad y también esto debe ayudar al varón a entender el lugar que Dios le da a la mujer para que él a la vez lo pueda dar y cuál es la idea, ¿no? Colaborativa, me gusta mucho. Ahora, vayamos al siguiente punto. Vamos a la pregunta 3 del manual. Si lo tienen ahí, pregunta 3, anota, dice, habiendo establecido la verdad de que el hombre es la obra creativa de Dios, debemos ahora considerar su excepcionalidad dentro del resto de la creación. De acuerdo con las siguientes frases de Génesis 1:26, cómo el hombre es extraordinario comparado con el resto de la creación. Y nosotros vemos que dice, voy a leer de Génesis 1:26 al 28, dice, entonces dijo Dios, hagamos, ¿no? Antes decía él, haya luz, pero fíjense, subrayemos, hagamos, o sea, la Trinidad, ahí están listos y de acuerdo. Al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Ahí es donde le estoy diciendo, hombre y mujer a imagen de Dios. Nada que como los antiguos romanos y griegos que no sabían si era un ser humano y si tenía alma. No, ay Dios, el hombre caído y la mujer caída, somos tremendos. Y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Ahí es lo que les digo, el llamado a ser vicerregentes con él. Otras traducciones dice sojuzgarla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Entonces aquí está el pináculo de la creación. Ahora, entonces, ¿cómo el hombre es extraordinario sobre el resto de la creación según este pasaje? Por un primer punto que dice ahí es que hagamos, ¿no? Aquí está la Trinidad, ¿no? Hay una conversación, hay un acuerdo, un plan de acción y hay una declaración de propósito. Hagamos, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra propia imagen y semejanza. Sabemos que en Génesis 1 está involucrada toda la Trinidad, pero aquí hay un acento especial en esta creación que hace Dios. Miren, no todo ha llegado a ser como un accidente o por el azar, ¿no? Sino a través de una decisión inteligente, ordenada por un ser supremo. Ese es el origen del hombre, no el que fue mutando una célula, ¿no? Hasta llegar a ser un ser tan complejo como somos, y que tiene un propósito, ¿no? Dios no está jugando aquí a los dados, ¿no? Tiene un propósito. Cuando dice hagamos imagen y semejanza, el hacer imagen y semejanza, como les dije, que tengamos atributos de personalidades, porque es para que esto que vamos a creer, este ser, se relacione con nosotros. Este es el propósito, ¿no? Recordando que les he dicho muchas veces, el Catecismo de Westminster dice que el propósito del hombre es glorificarlo, ¿no? Reflejarlo, o sea, reflejar esa imagen y semejanza y disfrutar de él para siempre. O sea, fuimos hechos con el propósito de relacionarnos y en esa relación es disfrutar, esa es la idea, ¿no? Ese es el propósito. Dice, entonces, fíjense, cuando dice a nuestra imagen y semejanza, no dice según su especie. En lo demás de lo creado dice según su especie, tanto en el mundo vegetal como en el mundo animal. Ahora, la pregunta sería a contestar, ¿qué es la imagen y semejanza de Dios? Pues miren, en palabras sencillas, es la capacidad única de reflejar el carácter de Dios. Es eso, ¿no? Entonces,
sabemos que después de la caída se perdió, pero que en Cristo, exactamente en esa reconciliación que tenemos con Dios a través de Cristo, la idea es que Dios va reconstruyendo a través de su palabra y su espíritu esa imagen caída. Y eso es el proceso de santificación, amigos. Entonces, Dios da atributos de personalidad al hombre para muy claros para poderse relacionar con él. Ya dijimos que es como la inteligencia, la razón, la voluntad, las emociones, la espiritualidad. Son puntos de similitud que me permiten relacionarme con él y reflejarlo, ¿no? Y sabemos que hay una brecha muy grande entre Dios y el hombre. O sea, esta imagen y semejanza también, esto es importante porque muchos han tomado este texto para decir que somos dioses, que nosotros también somos dioses. La nueva era apunta a esto. Y no, hay que entender, imagen y semejanza es en este sentido. No es que ahora nos hace dioses a nosotros mismos, ¿no? Y que hay una imagen y semejanza, pero hay una brecha enorme entre Dios y el hombre. Pero esa imagen y semejanza que pone es lo que hace posible la relación. Entonces, y luego dice el siguiente punto es que señoré, ¿no? Y el propósito es que, tengamos la capacidad de señorear, o sea, de, como dice aquí, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todo lo que repta, ¿no? Dice que dominemos en toda la tierra sobre los peces del mar, o sea que seamos, como les decías, cogobernadores junto con Dios. Y esta tarea se la da al hombre y a la mujer, por eso les digo que es una relación colaborativa, porque en este texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice en el 27, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Entonces este llamado es para todos. Entonces pues seguimos avanzando, vamos al punto 4 de nuestro manual y dice el siguiente punto, que estás ahí conmigo, dice, en Génesis 1:26 aprendimos que el hombre es excepcional dentro del resto de la creación, ya que solo fue él creado a imagen de Dios. En las siguientes escrituras descubriremos que aunque el hombre es excepcional, comparte un mismo propósito con el resto de la creación. Fíjate, aunque el hombre es excepcional, comparte un mismo propósito con el resto de la creación. El hombre no fue hecho para sí mismo, sino para la gloria y la buena voluntad de Dios. Entonces, nos lleva el estudio que nos enseña las siguientes escrituras acerca del propósito principal y nos lleva al Salmo 104, el versículo 31 que ya se los comentaba. Yo les quiero decir que el Salmo 104 está alabando la grandeza y la bondad de Dios que se muestra a través de lo creado. Eso es lo que sí, de lo que está hablando este salmo, lo escribió el rey David. Dice, por ejemplo, en el versículo 24, tus obras, Señor, son innumerables, todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Y sí es cierto, la tierra está llena de toda su creación. Entonces el versículo 31 dice, que sea tu gloria eterna, Señor, que te regocijen las obras que has hecho, ¿no? Fíjense lo que está diciendo. Dios hizo todo esto. El propósito con que Él hizo la creación primeramente es para su propio gozo. Aquí lo dice tan claro, que te regocijen las obras que has hecho. Y eso te puede sonar a lo mejor de momento un poco extraño, pero simplemente cuando tú creas algo, cuando tú produces algo, y te sale bien y bonito, que puedas decir como Dios es bueno en gran manera, ¿no? ¿Cómo te sientes? Te da gozo.
¿no? Cuando tú realizas algún trabajo y te sale bien, o tú creas en el arte o en alguna situación, simplemente el cocinar algo rico y te sale bien, ¿qué sientes? Sientes satisfacción, sientes gozo, y esto es parte de la imagen y semejanza de Dios. Nuestro Dios también siente este gozo, al crearnos, ¿no? Entonces esto es un primer punto. Y vamos a lo que señala Hebreos 11, tenemos Romanos 11, versículo 36. Miren lo que dice: ¿por qué creó Dios? Ciertamente todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Este es uno de los pilares de la creación. En Colosenses 1:16 dice, 16, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, potestades, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces el propósito de la creación es para el regocijo de Él, y todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué implicación tiene? Si yo fui creada por medio de Él y para su regocijo, ¿cómo yo, para su gozo, cómo yo debo responder ante esto? En primera, en Cristo Él ya se goza en mí. Mira, hay muchas personas que no se sienten muy felices con mi persona, ¿no? Y si tienes hijos adolescentes, sabes de qué hablo. Pero Dios, los que estamos en Cristo, Él ya se goza, y se gozó cuando Él me tejía en el vientre de mi madre, ¿no? Cuando vio nuestro embrión y puntada a puntada nos fue hecho, y aún con lo imperfectos que somos, Él en Cristo nos ama y se goza en nuestra vida, por un lado. Y por otro lado es una moneda de doble cara. Yo fui creada para su gozo, y yo debería de responder en mis acciones a una vida, unas decisiones que incrementen su gozo. Porque finalmente, miren, nadie se siente bien haciendo las cosas mal. Es un gozo que también Jesús dijo: estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, ¿no? Es parte de la idea de la creación. Por último, punto 5, dice aquí, la pregunta dice: las escrituras enseñan que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y para Dios, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Ellos encuentran el sentido de su existencia solo al amar a Dios, glorificarlo y hacer su voluntad. No somos los autores de nuestra propia existencia. Fuimos traídos a existencia por la voluntad misericordiosa de Dios y su poder. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios, quien nos hizo para sus propios propósitos y deleite. A la luz de estas grandes verdades, ¿cómo debe de responder la humanidad, ¿no? Y si vamos al Salmo 33, ya estamos acabando, amigas. Salmo 33, mira lo que dice. De hecho es un salmo hermoso, y aquí nos dice cómo debemos responder ante esto. Dice, vamos a leer del 6 al 9. Dice: con su palabra el Señor hizo los cielos. Todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. El Señor junta el agua del mar en una vasija y pone en un depósito las profundidades del mar. Que toda la tierra tema al Señor, que le teman todos los habitantes del mundo. Aquí está la respuesta, ¿no? El Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. ¿Cuál debe ser mi respuesta? El tener temor a Dios, reverencia a Dios. Y el punto aquí, la pregunta, dado que Él hizo todo y lo sigue haciendo todo, porque Él sigue creando con su pura palabra, con su puro soplo, con su espíritu, ¿qué es el temor de Dios? Pues bueno, es un sentimiento, fíjense, de reverencia y admiración hacia Dios, que motiva, o sea, este sentimiento motiva obedecerlo y amarlo. Es un don finalmente que el Espíritu Santo
nos da, cuando el Espíritu Santo muere en nosotros, es el que produce, el que nos da esta posibilidad de tener este temor reverente, ¿no? Que nos recuerda, este temor nos recuerda que somos pequeños delante de Dios, que yo soy la criatura y Él es el creador, nos da humildad. Y esto nos debe llevar a abandonarnos en su bondad. Humildad es reconocer mis limitaciones y defectos y actuar en consecuencia. Entonces, entender que yo no soy autoexistente ni autosustentable, que todo depende de Él y esto debe de llevarnos a abandonarnos en su bondad. Ese es el temor. Implica reconocer su grandeza, soberanía, poder y llevarnos a su misión, ¿no? Este es el temor de Dios. Luego, el Salmo 95:6 habla que debemos de responder en adoración. Miren lo que dice el Salmo 95:6. Vengan y rindámosle adoración. Arrodillémonos ante el Señor, nuestro Creador. Aquí el punto sería, ¿qué es adoración? Muchas veces estamos pensando que adoración es pues en la iglesia cuando ponen las alabanzas y estamos cantando y ese es el momento de adoración. Y sí, sin duda puede haber, cuando estamos en lo que estamos y dispusimos nuestro corazón para adorar, no estamos así como a ver si estoy cantando bien y que no desafine. No, cuando estamos en lo que estamos sí se produce una adoración, pero finalmente es un sentimiento interior que se expresa a través de las acciones. ¿Qué tal? Es un sentimiento interior que se expresa, o sea, se ve a través de mis acciones, en mi demostración de lealtad a Dios. Y lealtad es adhesión fiel que despierta un fuerte sentimiento de pertenencia y solidaridad, ¿sí? Entonces, me lleva a una entrega y compromiso incondicional. O sea, la adoración finalmente se ve en mi día a día, en mis acciones, amigas, no solamente en la iglesia cuando alabamos juntos. Otra respuesta, entonces mi respuesta ante esto debe ser reverencia, o sea, temor, adoración y servicio. El Salmo 100, 2 al 4 dice, sirvan al Señor con alegría, ¿no? También de amor, ¿no? El primer más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Dice, pero antes de que Jesús dice ahí en Marcos 12, en el versículo 29 al 30, dice, oye Jehová, el Señor uno es, dado que hay solamente un Dios, un creador, un dador de vida, un sustentador, entonces debemos de responder en amor. Y por último, entonces tenemos que responder con temor, con adoración, con servicio, con amor y por último, con gloria y honor. Miren, 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. O sea, reflejar, para eso fuimos hechos a imagen y semejanza, que perdemos en la caída, pero que en Cristo se recupera. Y qué cosa más cotidiana que comer y beber, amigas. O sea, nos está diciendo que aún en lo más cotidiano, mi llamado, mi respuesta es a reflejar la hermosura de su carácter. Y bueno, con esto cerramos este día, esta primera lección acerca de la creación del hombre. Y yo te preguntaría, ¿con qué te quedas hoy de todo lo que expusimos? De entender lo que dice Génesis 2:7. Y termino leyendo de nuevo. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y bueno, muchas gracias. Y ahorita nos conectamos al Zoom y la próxima semana estaremos entrando en la caída de Adán, amigas. Estamos caminando discerniendo el problema del hombre. Y la próxima semana vamos a empezar a discernir y a entender cuál fue el problema, si Dios lo creó todo perfecto. ¿Se fijaron el diseño de todo perfecto, con cuánta sabiduría? Pero aquí algo pasó y vamos a ver la caída de Adán. Muchas gracias, amigas, y ahorita nos vemos en el